Bienvenidas todas y bienvenidos todos a esta mesa de análisis sobre derecho internacional y cambio climático. Me voy a permitir dar unas palabras breves de bienvenida para introducir a nuestros panelistas y las discusiones que vamos a tener en este panel. La emergencia climática es un problema que concierne a todos los estados de la comunidad internacional y, en última instancia, que nos interpela a todas las personas, instituciones y actores privados en el mundo. Tratándose de una crisis tan apremiante, que pone en riesgo la existencia misma de algunos estados y que tiene un impacto profundo y diferenciado en los derechos de las comunidades más vulnerables del planeta, se vuelve necesario, y además sumamente urgente, articular soluciones y propuestas de acción desde el derecho internacional. En este seminario hemos tenido la oportunidad de escuchar a expertos y expertas que desde una perspectiva científica han puesto en su justa dimensión el cambio climático, sus impactos negativos, y para determinar las responsabilidades de los actores que mayor incidencia tienen en fenómenos como el calentamiento global o la contaminación de los recursos naturales. La Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas, hoy tiene ante sí una solicitud de opinión consultiva que le permitirá dar mayor claridad sobre la cuestión de las obligaciones de los estados para asegurar la protección del sistema climático y las consecuencias jurídicas de los daños causados al mismo. Esfuerzos similares se han hecho en instancias como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad jurídica internacional tiene la oportunidad de discutir a gran escala las respuestas que desde el derecho se pueden y se deben dar a esta emergencia. El sistema jurídico internacional sigue siendo nuestro mecanismo más efectivo para atender las emergencias globales y las situaciones que ponen en riesgo la paz y la seguridad internacionales, y no puede mantenerse impasible ante una de las crisis más grandes de la humanidad moderna. En este panel, nuestros tres expositores ofrecerán perspectivas sobre la forma en que las normas, principios e instituciones del derecho internacional público pueden ser utilizadas para aminorar los efectos de la crisis climática y para determinar las responsabilidades de los actores que inciden en el mismo. Tendremos tres exposiciones enfocadas respectivamente en los siguientes temas. En primer lugar, Carlos Cruz Carrillo hablará sobre la aplicación de los principios precautorio y de prevención y la obligación de proteger y preservar el medio ambiente. Aprovecho para agradecerle a Carlos, quien nos acompaña desde desde Suiza, y proceder con su presentación. Carlos es doctorando en Derecho Internacional en la Universidad de Basilea y becario del Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica. Sus líneas de investigación incluyen el derecho del mar, medio ambiente, cambio climático, energías renovables oceánicas y mecanismos internacionales de solución de controversias. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, en Ginebra. Cuenta con cursos especializados en la Academia de Rodas sobre Derecho del Mar, la Academia de La Haya de Derecho Internacional y la Academia sobre la Plataforma Continental. En el ámbito profesional, Carlos ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la ONU, y como consultor independiente en Derecho Internacional. Posteriormente, el doctor Gabriel Ferrer tratará el tema de la naturaleza de las obligaciones de los estados para garantizar la protección del sistema climático y su relación con el principio intergeneracional. Gabriel Ferrer Ortega es doctor con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, maestro en Derecho por la Universidad de Houston, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido clases en la Facultad de Derecho de la UNAM y es tutor del posgrado de Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano. Ha sido encargado de asuntos jurídicos y encargado de protección en los consulados generales de México en Houston y San Antonio, en Texas, jefe de Cancillería en Guyana y en Egipto, director de litigios 2 de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consultor jurídico adjunto B y director de la rama diplomático consular de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano. Finalmente, el doctor Manuel Becerra ahondará en las consecuencias jurídicas por actos y omisiones de los estados que hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente.
El doctor Becerra Ramírez ha dedicado su vida al estudio del derecho internacional público y del derecho de la propiedad intelectual. Es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, distinguido con el grado de emérito por el Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, dirige el Anuario Mexicano de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el año 2001. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, socio del proyecto Bridge de la Fundación Jean Monnet, y agradecemos nuevamente la participación de nuestros tres expositores. Y entonces, sin más preámbulos, le damos el foro a Carlos para que hable sobre el principio precautorio y de prevención y la obligación de proteger y preservar el medio ambiente. Muchas gracias, Carlos. Considero que este ejercicio que representa el seminario práctico académico nos va a permitir reflexionar sobre aquellas reglas del derecho internacional que requieren de una aclaración judicial por parte de la Corte Internacional de Justicia en este caso, y que faciliten la implementación de dichas normas a la luz de la emergencia climática que hoy vivimos. Y desde luego espero que nuestras contribuciones puedan reforzar la postura mexicana en estos procesos consultivos ante las diferentes cortes y tribunales. Antes de abordar propiamente el tema de mi presentación, me gustaría establecer el contexto del mismo con relación a la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Internacional. Y en particular, vale la pena destacar dos aspectos de la resolución de la Asamblea General mediante la cual se somete dicha opinión consultiva. El primer aspecto a destacar es que el texto de la resolución que ven ahora en pantalla, de alguna forma ya le sugiere a la Corte un derecho aplicable para responder las preguntas jurídicas sometidas ante ellas. Y lo interesante de esta sugerencia es que las normas que vemos son tanto normas convencionales como puede ser la misma Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la CUNDEMAR, el Acuerdo de París, entre otros, y también normas de carácter consuetudinario, como lo son el principio de prevención o las obligaciones de debida diligencia, que las comentaré en mi presentación en los próximos minutos. No obstante, desde luego, la Corte tiene plena discreción judicial para analizar el derecho, las reglas de derecho internacional que considere pertinentes para emitir su opinión. El segundo aspecto que me quisiera destacar de la resolución es propiamente la primera pregunta jurídica que se somete a la Corte. Y la primera pregunta busca precisamente identificar dentro del sistema del derecho internacional si existen obligaciones bajo las cuales los estados deban proteger al sistema climático y al medio ambiente de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Entonces, a la luz de estas dos pequeñas consideraciones, surge la pregunta de si hay obligaciones más allá de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Acuerdo de París, bajo las cuales los estados estén obligados a actuar de cierta manera en relación a la emergencia climática. Y es en este contexto donde mi presentación inicia. Mi presentación entonces se abocará a examinar el principio de prevención y el principio o enfoque precautorio y cómo estos principios pueden o tienen un potencial de ofrecer posibles respuestas al cuestionamiento que planteé. Lo que voy a hacer en los próximos 17 minutos es comentar de manera general qué implica el principio de prevención y cómo se implementa o cómo se podría implementar para efectos de reducir los gases de efecto invernadero que afectan al sistema climático y al medio ambiente. Posteriormente haré algo similar con el principio precautorio y de igual forma comentaré sobre su implementación en materia de cambio climático. Sin más, empiezo con el principio de prevención, que empezando de manera general, el principio de prevención refleja una tensión entre los principios fundamentales de derecho
insertos en la Carta de Naciones Unidas, como son el principio de soberanía territorial y el principio de igualdad entre estados. Pues, por un lado, se reconoce la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales y que pueden hacer con ellos lo que mejor dispongan, pero hay una limitante a respetar, a que al hacer estas actividades no transgredan los intereses de otros estados. Inicialmente el principio se conocía como la obligación de evitar daño transfronterizo, que notablemente tiene una característica más general y no propiamente ambiental, como se ve reflejado en el caso del Canal de Corfú de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el principio de prevención en materia ambiental se inserta por primera vez en el principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972, y este texto posteriormente es retomado en el principio 2 de la Declaración de Río de 1992, y de igual forma se inserta en varias convenciones, tratados internacionales, como lo son el Convenio sobre Diversidad Biológica, e incluso en el preámbulo de la misma Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre otros instrumentos multilaterales. Ahora bien, el principio que ven en pantalla entonces es el texto que ha permeado sobre el principio de prevención. Se identifican los dos principios fundamentales de derecho internacional, y viene el componente meramente distintivo del principio de prevención, que es prevenir daños ambientales a otro estado y también prevenir daños al medio ambiente que se ubique más allá, en zonas más allá de jurisdicción nacional. Y esto ya ha sido confirmado, por ejemplo, por el Tribunal Arbitral constituido bajo el anexo 7 de la CONVEMAR en el arbitraje del Mar de China Meridional en 2016 entre China y Filipinas. Ahora bien, ¿qué implica el principio de prevención para efectos de daño? Porque para que el principio de prevención se active jurídicamente se requiere la existencia de un tipo de daño, y en este sentido la Comisión de Derecho Internacional ha enfatizado que se trata de un daño transfronterizo de carácter sensible. Y al respecto, la Comisión de Derecho Internacional, en sus artículos sobre prevención de daño transfronterizo de 2001, consideró, y abro comillas, es algo sensible, es algo más detectable, pero sin necesidad de alcanzar el nivel de grave o sustancial, cierro comillas. De hecho, también la comisión enfatiza que para caracterizar daño como transfronterizo sensible, se debe realizar una valoración fáctica y no tanto jurídica. Y en realidad, en esta valoración fáctica es donde entra el rol de la ciencia, porque a través de la ciencia es posible determinar los posibles daños que puedan surgir a consecuencia de una actividad o de un proyecto. Entonces, en el contexto del cambio climático, la pregunta surge, bueno, hay un daño transfronterizo sensible que active el principio de prevención, y la respuesta es sí. Si nosotros tomamos en cuenta la evidencia científica producida y contenida en los reportes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, podemos determinar que de esa evidencia científica se desprenden al menos 3 cuestiones relevantes para caracterizar el daño transfronterizo. En primer lugar, ya se identifican cuáles son el tipo de emisiones que generan el calentamiento global. La segunda es que ya se han identificado qué industrias producen mayormente estas emisiones. Y tercero, ya hay una valoración del posible daño o daños que ya están ocurriendo en el medio ambiente y en el sistema climático. Entonces, como tal, el principio de prevención es factible que aplique en cambio climático como tal. Ahora bien, ¿qué implica para efectos de operar el principio de prevención? A continuación voy a comentar 3 aspectos del principio de prevención
a reserva de que, por cuestiones de tiempo, voy a reservar unos puntos que también deben ser considerados, pero para efectos de esta exposición me voy a enfocar en tres, en las obligaciones de diligencia debida, las obligaciones de hacer la obligación de hacer una evaluación de impacto ambiental y el rol de componentes normativos para equilibrar los intereses dentro del principio de prevención. La obligación de debida diligencia es reconocida incluso por las decisiones judiciales de la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales, donde hacen hincapié que el principio de prevención precisamente se basa en obligaciones de debida diligencia bajo las cuales los estados deben desplegar sus mejores esfuerzos para prevenir el daño transfronterizo. Y en este sentido, la opinión consultiva emitida por la Sala de los Fondos Marinos del Tribunal de Derecho del Mar en 2011 da pauta sobre qué implica obligación de debida diligencia y como tal es una obligación de carácter variable que va a cambiar de conformidad con el tipo de actividad, con el tipo de riesgo y con la tecnología y la evidencia científica que se tenga hasta ese momento. Entonces, la obligación de debida diligencia implica que los estados, por ejemplo, adopten ordenamiento interno traducido, por ejemplo, en políticas públicas, en reglamentos, en leyes, y no solo eso, sino también deben desplegar su capacidad institucional para velar que entidades públicas y entidades privadas cumplan con dichos ordenamientos domésticos. Ahora bien, en el contexto del cambio climático, o de cómo prevenir y proteger el sistema climático y el medio ambiente, el enfoque de la debida diligencia se traduce en obligaciones de mitigar, de prevenir que estas emisiones incrementen la temperatura global y por ende se generan las consecuencias adversas al sistema climático. Y de nueva cuenta viene el rol de la evidencia científica producida por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, porque tiene ya los parámetros de qué emisiones se deben reducir y en qué sectores. Entonces, por ejemplo, la debida diligencia podría implicar que un Estado adopte medidas tendentes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en aquellos sectores que más las producen, por ejemplo, combustibles fósiles. Además, las obligaciones de debida diligencia deben ser moduladas en función de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los estados. Y esto es muy importante porque en principio se podría argumentar que los países desarrollados o con mayor capacidad tecnológica y económica tendrían un estándar de debida diligencia más estricto que los países con menos capacidad económica y tecnológica para desplegar medidas de mitigación. Y de hecho este es un punto sobre el cual la Corte se espera que haga un pronunciamiento porque es algo que no se tiene muy claro incluso a nivel académico, de que el alcance o el enfoque de las obligaciones de diligencia debida en este sentido. Y que desde luego tendrá una consecuencia natural en la segunda pregunta que se formula ante la Corte y que posiblemente el doctor Becerra aborde en esta exposición. Ahora, otro componente de la obligación de debida diligencia a la luz del cambio climático es la meta de alcanzar el 1.5 grados Celsius de conformidad con el Acuerdo de París. Ahora, si bien esta meta está inserta en el artículo 2.1 del Acuerdo de París, esto no significa que sea inaplicable si queremos hacer un análisis bajo derecho consuetudinario, porque de nueva cuenta la evidencia científica desplegada por el panel intergubernamental sobre el cambio climático, de nueva cuenta, enfatiza la necesidad de preferir esta meta de 1.5 y de hecho también
durante las audiencias ante el Tribunal del Mar de las pasadas 2 semanas, varios países enfatizaron sobre la necesidad de aclarar que la meta correspondiente en las obligaciones de diligencia debida es la de 1.5 de conformidad con la evidencia científica que se tiene hasta el momento. Ahora, otro componente de la obligación, esto es lo que mencioné hace unos momentos, otro componente del principio de prevención es la obligación de los estados de realizar una evaluación de impacto ambiental cuando se considere que exista un riesgo de que una actividad o un proyecto produzca un daño transfronterizo al medio ambiente. Y de nuevo cuenta, esta obligación ha sido considerada por la Corte Internacional de Justicia, por el Tribunal del Mar y otros tribunales internacionales, incluyendo la Corte Interamericana, como una obligación de carácter consuetudinario. De hecho, también la Corte ha reconocido que si bien los estados tienen esta obligación de desplegar una evaluación de impacto ambiental, se da la discreción a los estados para que ellos regulen el contenido de la evaluación de impacto ambiental. En materia de cambio climático, la evaluación de impacto ambiental es muy importante porque nos ayuda, al estado le ayuda a determinar si un determinado proyecto, una actividad, por ejemplo, una mina de carbón, contribuirá y de qué manera contribuirá a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y también puede determinar si los efectos de cierta actividad tendrán efectos en las generaciones futuras. Y en este sentido, el artículo 4.1, párrafo F de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ya incluye una obligación hacia los estados para efectos de que incluyan consideraciones de cambio climático en políticas públicas, entre ellas la evaluación de impacto ambiental. Y más recientemente, el comentario general número 26 del Comité sobre Derechos del Niño también destaca la necesidad de incluir los intereses de generaciones futuras al momento de realizar una evaluación de impacto ambiental. Con estos puntos, entonces, tenemos que el principio de prevención se puede desplegar mediante las obligaciones de debida diligencia y la evaluación de impacto ambiental con con las modulaciones pertinentes dependiendo de la situación socioeconómica de cada estado. Sin embargo, se debe enfatizar que si bien los estados pueden tener una obligación individual, es el hecho de que quizás un estado contribuya menos o más con emisiones, tiene aún la obligación de hacer sus mejores o desplegar sus mejores esfuerzos. Y esto ya ha sido reflejado en casos de en litigios de cambio climático, como el famoso caso Urgenda contra Países Bajos, resuelto recientemente por la Suprema Corte de dicho país. Ahora bien, paso al principio precautorio de manera general. El principio o enfoque precautorio se inserta en la Declaración de Río, en el principio 15, y quizás el punto inicial de este principio es que su naturaleza jurídica, en tanto si es una obligación de carácter consuetudinario o no, todavía persiste. No hay una determinación, al menos, por ejemplo, de una decisión judicial o un laudo arbitral donde se reconozca este carácter consuetudinario. Sin embargo, vale la pena destacar que el principio o enfoque ha sido incluido en tratados internacionales como la misma Convención Marco de Naciones Unidas, que establece que el principio precautorio es uno de los principios rectores. Pero también podemos mencionar el actual acuerdo sobre biodiversidad marina, más allá de jurisdicción nacional. Todavía no entra en vigor, pero ya refleja también el principio y o enfoque precautorio según sea el caso. O otro ejemplo que podemos mencionar es el rol del principio precautorio en las regulaciones de protección y exploración de nódulos polimetálicos adoptados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Ahora bien, al margen de esta discusión sobre si es consuetudinario o no, el principio precautorio básicamente implica que los estados deben adoptar las medidas
de diligencia debida antes discutidas, aun cuando se tenga incertidumbre científica sobre si una actividad va a causar daño ambiental o no. Esto de alguna forma permite asegurar que los estados desplieguen estas medidas para prevenir un posible daño ante la ausencia de evidencia científica. Y en materia de cambio climático, ha surgido de nueva cuenta en los argumentos esgrimidos durante las audiencias ante el Tribunal del Mar las semanas pasadas, que el cambio climático como tal ya no está dentro del enfoque del principio precautorio o enfoque precautorio, sino es totalmente, está en la charola del principio de prevención, dado que ya hay una evidencia científica certera sobre cuáles son las causas y cuáles son los efectos de continuar con este tipo de actividades. Desde luego, este es otro punto que deberá resolver o por el cual se debe pronunciar la Corte, principio sobre si es una obligación de carácter consuetudinario y, en segundo término, sobre si el principio precautorio, el alcance del principio precautorio al momento de reducir emisiones de gases de efecto invernadero como medida de protección al medio ambiente y al sistema climático. Y en conclusión, me gustaría hacer 3 puntos. El principio de prevención impone obligaciones a los estados a efectos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante las obligaciones de debida diligencia y la elaboración de una evaluación de impacto ambiental con las respectivas modulaciones. La segunda, la implementación del principio de prevención desde luego debe modularse atendiendo a las situaciones socioeconómicas de los estados y considerando también los intereses de generaciones futuras que discutirá más a fondo el doctor Ferrer. Y finalmente, el principio precautorio, si bien todavía es debatible su carácter consuetudinario, aún así actúa como una contención normativa para asegurar que los estados adopten medidas de mitigación y adaptación de cara a proteger el sistema climático y al medio ambiente. Pues por mi parte sería estas reflexiones que quisiera compartir de momento y desde luego estoy en la mejor disposición de continuar el debate con los colegas en la mesa. Muchas gracias. Y bueno, nuevamente agradecer tu participación y sin más le daría la palabra al doctor Gabriel Ferrer. Muy buenos días. Agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a todos los que participaron en la organización de este evento con temas de una trascendencia espectacular. Es una verdadera importancia pues, para los que estamos escuchando en este momento y bueno, pues también para los que vienen después de nosotros. Creo que es el derecho internacional una guía, una herramienta indispensable para un cambio social, un cambio internacional, pero es solamente una herramienta y no necesariamente es la solución o no ha sido la solución para problemas que nos aquejan en nuestra vida cotidiana y que seguirán teniendo repercusión en el futuro, pero es una herramienta que debemos de utilizar y debemos de fortalecer. Voy a hablar sobre, digamos, el cambio climático y este principio de equidad intergeneracional. Y lo hago porque, bueno, pues como veremos un poquito más en el texto de la solicitud de opinión, los estados le preguntan a la Corte Internacional de Justicia hasta, digamos, la trascendencia que ha tenido este principio de equidad intergeneracional en derecho y lo que se ha visto representado en doctrina, en las propias resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, es, digamos, un ideario, un concepto, quizá un principio, quisiera uno pensar que es un principio por la trascendencia que tiene en derecho internacional, una noción se convierta o se torne en un principio, que lo platicaré un poquito más adelante. Pero primero, pues ver qué es este principio de equidad intergeneracional, o digamos, en una forma de hablarlo
más coloquial, o sea, estos derechos de las futuras generaciones. Este principio de equidad o justicia intergeneracional en sí es pues, una voluntad, ya sea imperativa o no, una o normativa, pero digamos, es una voluntad de la generación presente por salvaguardar bienes de valor universal para las generaciones futuras. Entonces, aquí lo primero es un primer elemento como esta voluntad de lo expreso de esta manera porque también en derecho, pues para que se convierta en una norma, se necesita una expresión de voluntad y que tenga ciertas características esta expresión de voluntad y se torne en imperativa. Hay que distinguir entre lo que podría ser una aspiración y un deseo y algo firme y en esto en derecho internacional ha sido muy cauteloso en ver hasta dónde los estados han llegado a querer en consentir una obligación. Entonces, un primer elemento es esta voluntad de los estados, si es que se está consolidando ya como un principio, y digamos de salvaguardar ciertos elementos. El día de hoy estamos hablando de cambio climático, pero los elementos de valor universal, pues además del medio ambiente, digo, puede ser la misma humanidad en sí misma. Por ejemplo, digo, hablar un poquito más adelante, pero en la opinión consultiva sobre el uso y la amenaza y uso de armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia expresó una preocupación por el efecto que pueden tener las armas nucleares en las generaciones venideras, ¿no? Porque tiene un acto que puede realizar una generación presente, pues puede dejar una secuela grande en las generaciones futuras. Entonces, hay ciertos bienes de valor universal que entre ellos es el propio clima, el medio ambiente, puede ser la misma humanidad en sí mismo, puede ser la cultura que ha creado la humanidad, que es un bien que vale la pena preservar para el uso de los presentes y las generaciones que vendrán después de nosotros. Entonces, ahí ese es el tercer elemento, digamos, resguardarlo para este grupo que todavía no existe, que constantemente se renueva. Si es que llegamos nosotros a entender que hay una hilación, una estructura, digamos, de humanidad, ¿no? En esto, gracias, doctor. Hay, digamos, en doctrina hay mucho avance. El propio juez Cansado Trindade hablaba de un derecho para toda la humanidad, que es una aspiración cosmopolita, pues no creada por el juez Cansado, pero digamos que ha sido una aspiración pues, de muchos siglos. Pero el derecho internacional al día de hoy, como pues es la expresión de voluntades de estados. Y aquí hay que tener cuidado en una cuestión, porque digo, el cambio climático sí tiene interés para los estados, pero es un interés de toda la humanidad, ¿no? Digo, no quiero ser tan drástico como Philip Sands, pero el propio Philip Sands, uno de los grandes expertos de derecho ambiental, mencionaba que el medio ambiente es tan importante como para dejarlo solamente en manos de los estados, ¿no? Y si bien derecho internacional se consolida por la expresión voluntad de los estados, pues en el medio ambiente todos podemos participar, ¿no? Estaba escuchando la presentación de la doctora que nos decía, bueno, es que podemos a lo mejor pensar en energías limpias y empezar quizás hasta en nuestras casas, calentadores solares, en fin. Digo, es una pequeña aportación, pero digamos, el medio ambiente en verdad es que es tan importante que sí hay que empujarlo a través del sistema internacional, a través del derecho internacional, pero es tan importante que no lo podemos dejar solamente en manos de los estados, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a este principio de equidad intergeneracional? Yo creo que en un principio los aportes, los avances tecnológicos eran considerados como pues un aporte para el bienestar de los presentes, ¿no? Digamos, el foco con Tomás Alva Edison, pues, parecía como un gran avance, una aportación a la humanidad, y hasta ahí se quedaba, pero no se veía una gran trascendencia de daño, una secuela de daño, ¿no? Y algunos pensadores, pues digamos, del siglo XVIII empezaban a ver que podía haber algún tipo de daño y decían, bueno, pues si ahorita en el principio de equidad intergeneracional decimos hay que salvaguardar estos bienes, algunos pensaban si nosotros podemos, como Wolf pensaba que si podemos nosotros mejorar un poco más, si lo podemos hacer, pues tendremos nosotros ese deber de hacerlo, ¿no? Entonces, por lo menos hay que dejarlo igual a como estaba antes, ¿no? Digo, los que les gusta derecho romano y se acuerdan de la Lex Aquilia, había una frase de Ulpiano que decía,
si tú cortas las varas de la mimbrera pero no dañas las raíces, entonces no aplica para ti la lex aquilia, ¿no? A los que les gusta el derecho romano y todo, ¿se acuerdan? Digo, es una expresión muy importante porque lo que decía Ulpiano es que si conservabas las raíces, le dabas un buen uso, entonces no aplicaba esta acción de reparación del daño. Entonces, creo que debemos de tener en mente que podemos usar, disfrutar estos bienes de valor universal, pero tratar de preservarlos, salvaguardarlos, sí, iguales o de mejor manera, ¿no? Para las futuras generaciones. Y en esto, en el pensamiento político, que pareciera un poco extraño que, digo, menciono el pensamiento de Marx que hablaba de la tierra que debe ser como un usufructo para las generaciones presentes y salvaguardarla como bonis pater familias para las generaciones venideras. Y también, digo, el mismo Thomas Jefferson, hay una carta a James Madison que él habla de pues, el preservar o no endeudar a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, digo, desde extremos y hasta, digamos, pensamientos como el de Nietzsche también hablaban de esta extensión del egoísmo a través de los hijos y que debíamos de preservar esta tierra, ¿no? En su conjunto, como bienes de valor universal. Pareciera un poco extraño que estando en jurídicas y que somos abogados, la mayor parte de los que estamos aquí o prácticamente la totalidad, pero digamos, lo menciono porque los tribunales cuando se han acercado a este concepto han tenido que recurrir a conceptos filosóficos, ¿no? El propio Veramantri en el caso de las presas del Danubio tiene una opinión diciente que es hermosa, ¿no? Y habla de cómo se funda este principio de equidad intergeneracional. Lo primero es una obligación que es innata en todos los sistemas jurídicos, que es no hacer daño a nadie, ¿no? O sea, no hacer daño a al prójimo, ¿no? Y eso se desprenden de conceptos desde budismo y desde del propio derecho romano, y sobre estos principios que son fundamentales a toda ciencia jurídica, se pueden ir desprendiendo los demás, ¿no? O sea, por eso los principios son importantes, porque un principio, si se reconoce como tal, crea normas, va creando más normas. O sea, si reconocemos con toda claridad como un precepto jurídico, un principio, el no hacer daño a, entonces se pueden ir derivando más normas, y además también cuando hay una interpretación de un tribunal, pues el tribunal puede ayudarse a estos principios para razonar mejor su resolución, ¿no? Y digo, recordan también derecho romano, ¿no? Los preceptos jurídicos, que es el alterum non lederum, honeste vivere, que es el primero, alterum non ledere, y sunque quiturvere, ¿no? O sea, no dañar al prójimo. Entonces, digo, desde la filosofía, desde las creaciones políticas, digo, Thomas Jefferson, pues, de los fundadores de la Constitución estadounidense, y eso lo traigo a colación porque también en la propia Carta de Naciones Unidas recordarán que pues, en el preámbulo hablan de prevenir a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Y la redactora de este preámbulo, de esta parte preambular, pues era estadounidense y estaba inspirada justamente en el pensamiento de Thomas Jefferson, ¿no? Entonces, este principio de equidad intergeneracional ahorita lo platicamos o lo enfocamos al cambio climático, pero puede tener un espectro más amplio. Los principios básicos, digamos, esta es una idea de una doctora que se llama Brown Weiss, Brown Weiss, pues, estadounidense, que es, digamos, una eh, de las personas que le han dado más ahínco a este tema de equidad intergeneracional. Habla de conservar la diversidad, de conservar las opciones para las futuras generaciones en una calidad la misma o mejor, y tener otorgar el acceso garantizar el acceso para futuras generaciones, digamos, en términos muy amplios. Si es que se reconoce este principio de equidad intergeneracional o justicia entre generaciones, y mañana va a haber una plática muy importante, seguramente cuando hablen de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a ver que esta corte, que es bastante progresista,
pues reconoce esta justicia o este derecho humano o principio de equidad intergeneracional entre líneas, ¿no? Entonces hay que, a los que están escuchando el día de hoy, pues los invito abiertamente a que vean la presentación de mañana. Y aquí una cosa muy importante, porque ¿qué va a tener o qué va a resolver la Corte Internacional de Justicia en esta opinión consultiva que se le presenta este tema? Pues entre otras cosas va a tomar en cuenta las opiniones de otros tribunales, ¿no? Y hay que tener cuidado con los fenómenos de fragmentación, porque no necesariamente lo que haya determinado la Corte Interamericana, ojalá y fuera así, lo va a retomar Corte Internacional de Justicia. En algún momento ya pasó que Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1916, aquí determinó que existía un derecho individual y la Corte Internacional de Justicia, como le tocó el caso, dijo que leyó por todos lados y no había encontrado dónde, ¿no? Entonces, hay veces que hay fenómenos de fragmentación, pero el presidente de la Corte Interamericana, en la opinión consultiva que se analizará con detenimiento mañana, pues va a tener una incidencia en la resolución de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Lo que les comentaba, pues bueno, o sea, esta equidad intergeneracional, vemos en cambio climático ahorita en medio ambiente, pero tiene implicaciones más amplias, ¿no? Si es que se reconociera como tal. Pero la pregunta que le hicieron los estados a la Corte y que, bueno, ya la han visto en otras presentaciones, es enfocándolo al tema, la obligación que tienen los estados de garantizar la protección del sistema climático. Y digamos, ahí habla y otros elementos del medio ambiente en favor de generaciones presentes y futuras. Le repito un poco el ejemplo del piano, o sea, podemos usar las varas de la mimbrera con generación presente, pero sin dañar las raíces, ¿no? Entonces, ahí es las obligaciones que se tiene frente a generaciones presentes y futuras, ¿no? Y va a ser una pregunta que a la Corte Internacional de Justicia pues le va a costar trabajo abordar el tema, sí, sin duda, ¿no? ¿Va a ser la primera vez? No, o sea, les había comentado desde la opinión consultiva en el tema del uso de amenaza de armas nucleares, pues ya había adelantado la Corte Internacional de Justicia que hay que tomar en cuenta los daños que pueden causarse a generaciones venideras. Y hay otros ejemplos más que si me da tiempo los abordamos. La segunda pregunta, y digamos, está ligada a la primera, ¿no? Preguntan cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esas obligaciones y digamos, ya es una parte de daños, de reparación de daños. Aquí, digamos, habría que ver un poco de estrategia porque el doctor que le gusta mucho la historia, el doctor Becerra, recordará bien el caso del Fondo Piadoso que nosotros primero preguntamos, a ver, si vamos a revisarlo, el caso de Fondo Piadoso. Primero, si hay cosa juzgada, dime si sí o no. Y si no hay cosa juzgada, entonces vamos a ver la justicia del fallo, ¿no? Y la Corte Permanente de Arbitraje, pues despachó la primera pregunta y dijo, hay cosa juzgada y México sigue condenado a pagar el fondo piadoso a los obispos de California por vida, ¿no? Después se arregló, no preocuparse, ya no seguimos pagando. Pero digamos, ahí en planeación estratégica, en litigio hay que tener mucho cuidado porque esta es la pregunta número 2, ¿no? Consecuencias jurídicas. Pero supongamos que en alguna parte de la pregunta número 1, la Corte Internacional de Justicia dice, bueno, pues no hay obligaciones, ¿no? Esto todavía está en ciernes, es ley ferenda, ¿no? No hay un principio consolidado. Ojalá y no fuera así, ¿no? Ojalá y sí apuntara por un principio. Pero entonces ya esta segunda pregunta, pues ya no la tiene que abordar, ¿no? Y así pasó en el caso del Fondo Piadoso. Primero preguntamos, oye, la comisión mixta nos obligó a pagarle a los obispos de California de por vida esta renta anual. ¿Es cosa juzgada o no? Pues la Corte Permanente dijo es cosa juzgada y ya no entró a estudiar si fue justo o no el fallo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en derecho internacional, sobre todo en litigio, cómo se formulan las preguntas. Pero bueno, supongamos que si se avanza, pues este es el segundo elemento, ¿no? Es una prohibición o una obligación de derecho internacional. La segunda parte es la reparación del daño, las causas, las consecuencias de este daño. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en cómo formular las preguntas. ¿Qué es lo que los instrumentos que va a analizar la Corte Internacional de Justicia? La persona que me antecedió mencionaba
y Rubén también tiene muy claro la fraseología, la formulación que se hacen en los textos, ¿no? Casi todas las cuestiones de equidad intergeneracional, de estos derechos, coloquialmente derechos de las futuras generaciones, están en las partes preambulares o están en resoluciones, ¿no? Hay una resolución de Naciones Unidas que desde 1988, me parece, o sea, se repite y se repite, que es protección del clima mundial a las generaciones presentes y futuras. Y aquí, bueno, pues hay que ver hasta dónde llega el valor de una resolución de Naciones Unidas, que lo puede tener, sí, ¿no? Y bueno, pues ahí es muy famoso el artículo de Castañeda Padre, que es muy recomendable, que se puede encontrar en línea sobre el valor jurídico de las resoluciones jurídicas, que pueden llegar a construir derecho internacional sólido. Sí, sí pueden llegar a lograr, ¿no? Y digamos, tratados internacionales, pues hay un sinnúmero, ¿no? Desde 1948, la Convención para el tema de regulación de la caza de ballenas, desde ahí se mencionaba una preocupación para generaciones futuras, ¿no? Y en el Acuerdo de París también se menciona, y se menciona en la parte, digamos, ya no en preambular, sino en la parte operativa, ¿no? O sea, me parece que es el artículo 3.3, menciona este deber de los estados hacia las futuras generaciones, pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, si en derecho internacional usamos should, como se utiliza en el Acuerdo de París, en lugar de shall, pues tiene una connotación muy distinta, ¿no? O sea, en fraseología podemos nosotros, aunque esté en la parte operativa de la convención, expresar, digamos, ideas que no son necesariamente imperativas o vinculantes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por parte preambular, pues, señala la intención, y parte operativa, digamos, ya puede marcar la obligación, pero si la fraseología, ¿no? Como es el caso del Acuerdo de París, usamos un verbo en inglés que tiene, digamos, niveles categóricos distintos, pues hay que tener cuidado, ¿no? En fin, esto es lo que va a analizar la Corte Internacional de Justicia. Pues digo, están repetidas las fuentes de derecho internacional, la propia doctrina, que la doctrina ha estado creciendo muchísimo en este tema. Digo, aquí en México, pues creo que nada más hay un libro de equidad intergeneracional que pues cuando lo publicamos fue bastante difícil acoger el tema, ¿no? Sonaba como pues un poco raro que un internacionalista o con aspiraciones de ser internacionalistas hable de equidad intergeneracional, derechos de futuras generaciones, pero el día de hoy ya lo tenemos ahí porque es un tema trascendental, ¿no? Entonces, doctrina también se va a tomar en cuenta. Hay ya escritores muy serios dedicados a esto, ¿no? O sea, todos los ambientalistas, Philip Sand, Ina Shelton, digo, o sea, se me fue el nombre. Fitzmaurice, que es la hija de Graham Fitzmaurice, también habla mucho de, de este principio de equidad intergeneracional. O sea, ya hay una doctrina bastante avanzada. Hay resoluciones de cortes nacionales, sí, hay algunas, ¿no? Una muy famosa es de Filipinas, el caso Poza. Le llaman así porque es el apellido de un activista que falleció, o sea, lo asesinaron, es una cosa muy triste en Filipinas. En Colombia, en Argentina, ya ha habido casos en que se ha mencionado esta equidad intergeneracional. Hay alrededor de 60 constituciones nacionales. Y aquí podemos ver, o sea, a lo mejor ya estamos acercándonos a costumbre. Pues, quién sabe, porque, o sea, habría que ver si las opiniones, las resoluciones de cortes nacionales no es uniforme, o quizá sea excepcional que sea dado locus standi a las futuras generaciones, o se tome en cuenta este principio, pues habrá que ver. Lo que sí, en la noción de desarrollo sustentable, ahí sí también está como implícita esta noción de equidad intergeneracional. Entonces, eso apoyaría en la Corte Internacional de Justicia si se toma desde la óptica de desarrollo sustentable. Que tengamos 60 o más constituciones de estados como para ver una práctica uniforme, y más de opinio juris a través de casos de cortes nacionales, pues 60 pareciera que no es uniforme, ¿no? Es una tercera parte quizá, ¿no? De los estados que se podrían citar. Entonces, pues ojalá y se llegara a consolidar como principios todo. Digo, no tiene una esferita como para adivinar qué va a resolver la Corte Internacional de Justicia,
¿Va a tardar? Sí, va a tardar. O sea, este es en el docket es el caso número 15. Entonces, pues habrá que ver. Ah, miren, aquí está, por ejemplo, del Acuerdo de París un ejemplo, ¿no? De reconocimiento. Y eso lo vemos en una cantidad tremenda, ¿no? De instrumentos en la Agenda 2030, desde la Declaración de Estocolmo, desde los Principios de Río, esta preocupación por los intereses de las generaciones presentes y futuras. Ahora, aquí este es una cuestión muy curiosa porque regreso. Estamos estamos ante una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y quiénes son los que participan en Corte Internacional de Justicia? ¿Quiénes son los actores principales? Pues, estados, ¿no? Para llevar una opinión consultiva, pues se tiene que hacer a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, que costó trabajo, ya lo explicaron antes. O sea, de hecho, no es la primera vez que se intenta llevar este tema. Palau lo intentó hace 10 años y no pudo. Pero ¿quiénes son los que participan? Estados y organizaciones internacionales. Y aquí, digamos, aunque me pongan los lentes, no alcanzo a ver, pero los que están participando como organizaciones, digo, hay organizaciones de estados insulares, hay una agencia de pesca, que digo, tienen este tono de organismos internacionales, ¿no? Está la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y por ejemplo está la OPEP, ¿no? Y tiene que estar ahí la OPEP, pues, digo, puede estar, ¿no? Puede participar sin duda, porque también hay que ver cómo armonizar los intereses, otra vez, de generaciones presentes y generaciones futuras, intereses económicos, ¿no? Este principio de equidad intergeneracional, o sea, tiene sus raíces también en economía, ¿no? O sea, lo que les mencionaba Jefferson, de no dejar deudas a las generaciones futuras, digamos, los ahorros que puede tener esta generación presente, pues ahí el costo que va a tener generaciones futuras. En economía es muy tosco, digamos, o sea, el análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo pienso, yo voy a dejar 100 pesos de deuda a mis hijos, o sea, a mí 100 pesos me cuesta pues, algo fuerte y a mis hijos 100 pesos va a ser como el equivalente a 20 pesos. Así hacen los cálculos los economistas, ¿no? Entonces va a ser mucho menos gravoso para ellos dejar una deuda. En fin, habrá que ver si eso aplica en materia ambiental, ¿no? No lo sé. Pero eso es algo que la Corte Internacional de Justicia irá definiendo. Pero si ven los organismos que participan, sin duda estados insulares, pues es una afectación fuerte la que pueden tener por el cambio climático, pero también está la OPEP, ¿no? Y hay una agencia de pesquerías, ¿no? Entonces, hay que ver los actores principales que van a tener incidencia en esta opinión consultiva. En fin, pues ya creo que me extendí un poquito de tiempo, gracias Rubén, pero la pregunta va a ser, sí, ¿qué decide la Corte Internacional de Justicia en este sistema de derecho internacional, ¿no? Que está basado en voluntad de Estados todavía, con una apertura ya más grande a través digamos, esta ventanita de derechos humanos en la que sí participan individuos, y como fue el caso que espero que puedan ustedes escuchar de la opinión consultiva 23, me parece que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí ahí está abriéndose más el espacio para la participación de individuos, pero pues queda la pregunta, digo, o sea, Corte Internacional va a resolver en esta cuestión de derecho internacional o un derecho interestatal, ¿no? Porque para que llegue a un derecho universal, como las ideas de Cansado y de algunos otros, como Philip Alot, en fin, es más complicado, pero la pregunta que sí nos debemos hacer todos nosotros es, pues, ¿qué le debemos a las generaciones futuras, ¿no? Nosotros, o sea, impulsarlo a través de vía estatal, pero creo que también una pregunta que nos debemos hacer día con día es, ¿qué le debemos nosotros a las generaciones futuras? Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Me parece, bueno, una exposición sin duda muy, muy interesante. Me pareció particularmente interesante esta historia intelectual que dibujas sobre autoridades desde campos de la filosofía, de la ciencia política, que han más o menos trazado las líneas de un posible principio de equidad intergeneracional, siendo además de escuelas de pensamiento tan diferentes, porque justamente eso también, esa transversalidad a diferentes escuelas de pensamiento, creo que es algo que la Corte Internacional de Justicia tendrá que tomar en cuenta
darle su justa medida junto con precisamente la presencia de estas ideas, por ejemplo, en las constituciones nacionales, en fallos de tribunales nacionales o de otros tribunales internacionales. Entonces, pues bueno, ahí tendrán que tomar en cuenta todos estos argumentos para determinar la posible existencia de un principio de esta naturaleza. Y bueno, para cerrar esta pinza con las primeras dos exposiciones sobre el posible marco jurídico aplicable a la cuestión del cambio climático en el derecho internacional, le daremos el foro al doctor Manuel Becerra para exponer sobre las consecuencias jurídicas por actos y omisiones de los estados que hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente. Doctor, tiene usted el foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En principio también yo agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores por esta iniciativa tan importante y no solamente por su importancia teórica, sino también práctica. Es decir, estamos ante un ejercicio bastante interesante, bastante útil, que es precisamente echar a andar la maquinaria jurisdiccional y ver cuál es la respuesta. Una de las cuestiones que no se han manejado aquí, quizás con mayor énfasis, es que definitivamente las opiniones consultivas, desde mi punto de vista, aunque hay una corriente bastante interesante que menciona que las opiniones consultivas son jurídicamente vinculantes, desde mi punto de vista no, por diferentes razones, lo has mencionado, pero una de las grandes trascendencias que tiene una opinión consultiva es precisamente su ejercicio de alguna manera, de recopilación de la costumbre internacional. Entonces, per se, la opinión consultiva no es obligatoria, pero sí el ejercicio que hacen los jueces de identificar el derecho consuetudinario o algunos otros elementos jurídicos de diferentes fuentes es un ejercicio que es muy importante. Bueno, el tema que me pidieron que desarrollara, pues en realidad es muy importante. Es uno de los temas, me parece, torales del sistema jurídico general, en términos generales. El derecho se construye con base en un silogismo donde se establece la norma, y eso es precisamente lo que se viene discutiendo, si el principio intergeneracional es o no norma jurídica, y después de identificar la normatividad como parte de ese silogismo, está la operación de qué pasa si se incumple, cuáles serían las consecuencias jurídicas. Nosotros los abogados sabemos que si no hay una consecuencia jurídica, estaremos ante una situación meramente de derecho moral o quizás religioso. Pero por eso es tan importante ver qué es lo que dice la normatividad en este sentido, y ese es un ejercicio que va a hacer indudablemente las diferentes cortes en su opinión consultiva. Ahora, otra cuestión también, que el tema de la responsabilidad internacional, que a eso se reduce, es un tema bastante complicado. Es decir, como sabemos, no hay un tratado internacional. Ayer el profesor Sekeli mencionaba todo ese, podemos decir, ese siglo de oro, que fue la segunda parte del siglo pasado, en donde hubo una actividad muy febril para aprobar tratados internacionales y que eso se agotaba. Y esa es precisamente una de las cosas que sucede en el caso de la responsabilidad internacional. No hay un tratado internacional que nos establezca cuál es precisamente la responsabilidad en caso de incumplimiento de la normatividad. Pero sí hay como saben ustedes, todos los expertos en derecho internacional se refieren a la Comisión de Derecho Internacional, que durante aproximadamente 50 años, con diferentes relatores de lujo, a ver, ¿dónde? No se mueve. Aquí está, bueno. Relatores de lujo
durante varias décadas estuvieron trabajando el tema de la responsabilidad internacional. Y precisamente es el punto de partida de lo que yo voy a exponerles a ustedes. No es una cuestión, es una cuestión simplemente de divulgación. No, aquí no estoy haciendo investigación. Una de las cuestiones importantes que establece precisamente el proyecto, y es otra de las cuestiones también que fue meramente una resolución de parte de la Comisión de Derecho Internacional sin que llegara a ser tratado internacional. Es esto otra de las cuestiones que extrañan a todos los observadores en materia de derecho internacional, porque no llegó a ser tratado internacional. Se dejó, parece que no hay todavía mucha unanimidad en la consideración de lo que es una responsabilidad internacional, lo cual es la responsabilidad de los estados. El punto de arranque es precisamente el artículo 2, donde habla de que un hecho ilícito del Estado es cuando un comportamiento consiste en una acción o omisión. Este punto también es importantísimo porque, como vamos a ver en materia de medio ambiente, no solamente, bueno, en términos generales, pero hay que subrayarlo en materia de medio ambiente, no solamente las acciones de los estados pueden llegar a ser motivo de responsabilidad internacional, también las omisiones del Estado. Ahora lo vamos a ver, vamos a ir desgranando poco a poco a qué se refiere la acción del Estado y hasta dónde llega la acción del Estado, ¿no? Otra cuestión es que el otro elemento es que esta acción ilícita debe de ser atribuido al Estado según el derecho internacional. Y por último, que esa acción del Estado, que puede ser acción o omisión, constituya también una violación de la obligación internacional. Es lo que se ha venido hablando, ¿no? Identificando cuál es la obligación de los estados en materia de cambio climático. Aquí este es uno de los elementos, digamos, elementales del internacionalista, cuando hablamos de qué conducta puede ser considerada como atribuida al Estado. Nosotros a los alumnos les decimos, bueno, el Estado es el responsable, pero el Estado es un concepto de las ciencias sociales en donde el Estado puede tener diferentes formas, es decir, puede estar compuesto de, ¿qué pasa? No avance. ¿Se quedó ahí? Bueno, a ver. A ver, deje. Sí, no, esto no. Bueno, debe de ser atribuida al Estado. Decimos, el Estado está compuesto de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto significa que la acción de cualquiera de estos órganos, bueno, lo dejamos ahí, cualquiera de estos órganos da motivo a una responsabilidad internacional, es decir, la acción del Poder Ejecutivo puede ser motivo de responsabilidad internacional, pero no solamente de eso, sino también del Ejecutivo y del Judicial. En ese sentido, y esto trae por consecuencia también que a nivel interno estamos obligando, y si no es motivo de responsabilidad internacional, al Ejecutivo, Legislativo y Judicial para ir en consonancia con las responsabilidades que tiene el Estado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el comportamiento de los órganos del Estado? El proyecto dice, se considera hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado, tanto si pertenece al gobierno central como una división territorial del Estado.
Eso también es muy importante. Creo que en los últimos, a partir de los tratados de libre comercio, nos hemos dado cuenta de lo que significa que un órgano del Estado, que no sea solamente a nivel federal, ni siquiera local, inclusive municipal, dé motivo a una responsabilidad internacional, ¿no? Ahí tenemos el caso de Metalclad. Y por otra parte, dice también que se entenderá qué órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado. A ver, no sé si funciona esto, pero bueno. Vamos a seguir adelante. A nivel de la práctica internacional, de la casuística internacional, tenemos el caso del personal diplomático en Teherán. Este es un caso muy conocido que, por ejemplo, establecía que los actos de los particulares pueden ser parte de la responsabilidad que tenga. Dice el Estado, en el caso, la Corte Internacional de Justicia de Teherán, dijo, el Estado receptor no responde en cuanto tal de los actos de particulares que se apoderen de una embajada, pero responderán si no toman las medidas necesarias para proteger las embajadas frente a ese apoderamiento para recuperar el control de la misma. Es decir, lo que estamos hablando de que la responsabilidad internacional también se mide por la falta de actuación del Estado. Y este es un caso típico. En un principio, el caso de Teherán se ve desde dos perspectivas. La primera perspectiva es que el ayatollah Khomeini en aquel tiempo decía, señores, eso no es cosa mía, sino que es cosa de los estudiantes que tomaron las embajadas. Pero, por supuesto, la responsabilidad internacional existe por la falta de acción del Estado. Ahora bien, hay una serie de casuísticas que también tienen que ver con la actividad del Estado. ¿Qué pasa con el comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público? Dice el proyecto, se considera hecho del Estado, según el derecho internacional, el comportamiento de una persona o entidad que no sea órgano del Estado, según el artículo 4, pero está facultado por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones de poder público, siempre que en el caso de que se trate, la persona o entidad actúe en esa capacidad. Es decir, en este caso, se está facultando por el derecho de un Estado a ejercer atribuciones de poder público. Sí, ¿la tienen ustedes ahí? Sí. Sí. Ahí hay un asunto concreto más adelante, es el asunto Chevron, en donde un cónsul británico en Persia, que se ocupaba temporalmente del consulado, se le, en virtud de que se pierden documentos, se consideraba una reclamación. El cónsul es británico, ocupaba temporalmente el consulado de Francia y el tribunal estableció, no puede considerarse responsable el gobierno británico de una negligencia cometida por su cónsul en calidad de gerente del consulado de otra potencia. Vean ustedes, aquí hay limitaciones en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado. No se puede atribuir la responsabilidad del Estado en este caso a la nacionalidad o al Estado de que es nacional el cónsul británico en Francia. Hay otro caso que es precisamente el caso de la actuación ultravires. ¿Qué pasa cuando hay una autoridad que realiza funciones que son violatorias del derecho internacional y dan motivo a responsabilidad internacional, pero que no son estrictamente sus funciones? Esta es la actuación ultravires
también la Comisión de Derecho Internacional establece que en estos casos hay responsabilidad por parte del Estado y hay una actuación ultra vires, pero eso se atribuye al Estado, ¿no? Aquí tenemos un caso, precisamente el asunto Caire. Este es un arbitraje entre México y Francia, por donde, que como ven ustedes, México tenía mucha vocación para perder casos en los organismos judiciales internacionales y en este caso lo perdió, pero era un tanto claro. Es el caso de unos policías que fusilaron a un extranjero, pero lo hacían en calidad de policías, ¿no? Dentro de las funciones de lo que es el Estado mexicano, ¿no? También a nivel interamericano está el caso Velázquez Rodríguez, que precisamente habla de esta actuación ultra vires. Dice, nada más leo la parte correspondiente. Es independiente de que el órgano funcionario haya actuado en contravención de disposiciones de derecho interno o desbordando los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos, aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno. Esto es lo típico, actuación ultra vires. Aquí hay una cuestión de reflexión, que precisamente el caso que ayer se manejaba en relación con la Gran Bretaña, que precisamente en la salida de la Gran Bretaña era el cumplimiento de el agotamiento de los recursos internos, que esta es también una norma consuetudinaria de derecho internacional. Estuve reflexionando un poco sobre la cuestión de qué pasa precisamente en el caso de una violación a las normas de medio ambiente. Tengo que ir primero a agotar los recursos internos del Estado. Es un tanto complicado. Yo tengo un caso concreto ahí. Estuve analizando, por ejemplo, la cuestión del muro que ordenó el presidente Trump que se continuara, porque ya se había empezado a construir con anticipación. Y yo hice un análisis de la normatividad sobre estamos hablando de una violación de varios tratados internacionales de carácter bilateral y también disposiciones de carácter universal en relación con los recursos naturales transfronterizos. Y hay una violación indudablemente de eso, ¿no? En caso de los recursos naturales transfronterizos, no reconocen fronteras, hay una movilidad, pero mi preocupación es, bueno, ¿qué se hace? ¿Cuál es la acción? De acuerdo con esto, agotamiento de los recursos internos, eso significa, en principio, mover, ya vamos a ver un poquito más adelante, que si hay posibilidad de mover a los estados por parte de acciones ciudadanas. Pero en principio será cuestión de mover al Estado, en este caso el Estado mexicano, para demandar a los Estados Unidos o ir a los tribunales estadounidenses a demandar. Entonces se necesitaba cierta acción. Es bastante interesante el asunto, ¿no? En principio, para precisamente agotar los recursos internos y después irse a los juzgados a nivel internacional. Este es un aspecto que habría que aclarar bien cuando venga las opiniones consultivas, ¿no? Porque mi punto de vista en todo esto, hasta lo que estamos viendo, es que si no empoderamos jurídicamente a la sociedad, muchas veces el Estado no actúa por cuestiones de carácter político o desconocimiento, qué sé yo, ¿no? Bueno, el siguiente punto.
También el proyecto habla de comportamiento bajo la dirección o control del Estado. Dice, se considera hecho del Estado, según el derecho internacional, el comportamiento de una persona o de un grupo de personas, si esa persona o ese grupo de personas actúa de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese comportamiento. Bueno, aquí hay precisamente los casos clásicos de las actividades militares y paramilitares de Nicaragua y también el caso precisamente de Tadic en la Corte Penal sobre Yugoslavia, y donde se establece una responsabilidad por la actuación en el caso de los Estados Unidos, de los paramilitares, de los contras. Hay una diferencia fundamental entre uno y otro, en cuanto que en la Corte Internacional de Justicia un tanto desobliga, por decirlo así, a los Estados Unidos porque consideraba que no había dice, no había un control efectivo de las operaciones militares. Este es uno de los fallos y de las posiciones de la Corte Internacional de Justicia que también se han comentado mucho en la literatura, porque se queda corta a diferencia de Tadic, y la crítica donde dicen no importa si hay una intervención del Estado, ahí es responsable precisamente el Estado, ¿no? Pero esa es una cuestión, les digo, que se discute mucho en la literatura, sobre todo porque se considera que la Corte para Yugoslavia no tenía como obligación medir la responsabilidad del Estado, sino de casos individuales concretos, como es el caso de los violadores del derecho humanitario internacional. La siguiente cuestión es comportamiento en caso de ausencia o defecto de las autoridades oficiales. Vamos a ir un poquito rápido, porque esto significa que alguna persona se hace cargo de funciones del Estado y vamos a ir un poquito más adelante, y eso lo asume el gobierno. Son casos raros, pero sí existen. Hay un caso precisamente entre Estados Unidos y en Irán, en donde precisamente un grupo de simpatizantes del Ayatollah Khomeini se pone a administrar cuestiones de carácter público y violan la normatividad internacional. Eso de acuerdo con el proyecto de Naciones Unidas, da responsabilidad al Estado, ¿no? Otra cuestión que también es interesante es lo que se refiere precisamente a un comportamiento de un movimiento insurreccional. Esto en materia de responsabilidad internacional, y como subjetividad internacional estamos hablando de reconocimiento de beligerancia. Y sabemos bien que un grupo beligerante, si realiza actos, estoy pensando, por ejemplo, que no llegó a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, sí llegó a la Corte, pero se negoció finalmente. Recuerden ustedes el caso de Colombia con Venezuela en Sucumbíos. Recuerden ustedes que hubo un bombardeo por parte de Colombia que causó daños al medio ambiente, a la población, y desafortunadamente, digo, para los abogados no llegó a dictarse una sentencia. Pero bueno, ahí es una cuestión también de reconocimiento de beligerancia y la responsabilidad de los beligerantes cuando llegan a ser autoridad. El derecho internacional, en este caso, los casos que se han dado consideran que el beligerante puede ser responsable una vez de que llegue al gobierno. Hay también comportamientos del Estado que reconoce y adopta actos como propios. Bueno, esto no lo vamos a ver, pero es entendible. Dice el comportamiento que no sea atribuible al Estado en virtud de los artículos precedentes
se considera, no obstante, hecho de este Estado según el derecho internacional en el caso y en la medida en que el Estado reconozca y adopte ese comportamiento como propio. Ahí es una cuestión, podríamos, desde la perspectiva del derecho internacional, podríamos considerarlo como un acto unilateral por parte del Estado que lo responsabiliza. Bueno, vamos un poquito adelante. Aquí hay precisamente el caso que se pone como ejemplo es otra vez el caso de Teherán, en donde en un principio les decía el ayatollah Khomeini dijo que no era responsable de los actos de los estudiantes que habían tomado las embajadas y consulados y el personal diplomático y consular, y dijo, esto no es cosa mía, es cosa de los estudiantes. Posteriormente hubo una asunción, digamos, de que esos actos de los estudiantes era un acto del Estado. Es el caso también de Eichmann, bueno, para que los que no lo conozcan, es muy interesante porque es el caso de un secuestro durante varios meses de un, así entre comillas, comando israelí en Argentina a un criminal de guerra y después lo envían a Israel. En un principio, Golda Meir dijo, eso no es cosa mía, pero posteriormente hay asume el acto de particulares. Esto lo reconoció el Consejo de Seguridad en 1960. Un poquito más adelante. Entonces, hay una violación de una responsabilidad internacional. Estamos viendo, hay que identificar la normatividad a la que están sujetos los estados en materia de medio ambiente y que puede llegar precisamente a causar daños catastróficos como el daño. Ayer vieron ustedes en esta saga interesante académica, ayer Sekeli sacó la tercera Convemar, y él dijo, aquí está muy claro que hay una responsabilidad de los estados. Precisamente, ese es el ejercicio que se ha venido haciendo con diferentes ponentes, establecer cuál es la obligación del Estado, y precisamente la tercera conferencia sobre derecho del mar lo vemos en su artículo 192, 193, 194 y demás, que establece la obligación del Estado precisamente de preservar el medio ambiente, ¿no? Ahí hay una norma jurídica muy concreta. Entonces hay consecuencias, que es lo que estamos viendo en el caso de incumplimiento. También hay que mencionar que se aplican todas las normas internacionales. Aquí se ha venido mencionando precisamente toda la normatividad internacional. Es una de las cosas que sabemos muy bien los internacionalistas. Eso se refiere a las fuentes de derecho internacional, pueden ser normas de carácter convencional, normas de carácter consuetudinario. Aquí en la mesa hubo una diferencia, no lo notaron ustedes. Ayer una de las ponentes dijo que el principio precautorio no era derecho consuetudinario internacional. Aquí se maneja otra cosa. Es decir, este es uno de los grandes ejercicios que también por eso es importante, va a tener que hacer el tribunal en sus opiniones consultivas. Entonces, hay que abrir las fuentes, no solamente las del derecho convencional, no solamente las de derecho consuetudinario, los principios generales del derecho, sino los principios de derecho internacional, los actos unilaterales y eso también es muy interesante, las decisiones o resoluciones de los organismos internacionales, que no todas. Ayer hizo una expresión, sé que muy interesante, habló de soft law.
pero en realidad no es un soft law. Yo no creo que el derecho sea ligero o no es ligero. El derecho es derecho o no es derecho simplemente. Pero hay un concepto un poquito más preciso, que son normas del lege ferenda, del eje ferenda, es decir, en proceso de construcción. Y precisamente algunas resoluciones de los organismos internacionales, de acuerdo como lo recordó bien Gabriel, pueden llegar a ser jurídicamente obligatorias como una especie de opinio juris general. Es el caso de algunas resoluciones que están aceptadas por la mayoría de los estados. Por una parte, el tema se refiere a cuestiones fundamentales, y así hay diferentes resoluciones. Por ejemplo, la resolución de 1960 sobre descolonización. Algunas resoluciones han sido tomadas en los organismos, han sido citadas en organismos arbitrales internacionales en materia de medio ambiente. Entonces, las resoluciones también son importantes, ¿no? Bueno, un poquito más adelante, un hecho del Estado no constituye violación de una obligación internacional a menos que el Estado se haya vinculado por dicha obligación en el momento en que se produce el hecho. Es una cuestión que es un principio general del derecho, la no aplicación en forma retroactiva de la normatividad. Eso me parece también importante. Hay varios casos al respecto, pero vamos un poquito más adelante, mencionando que hay algunas circunstancias que excluyen la ilicitud de los estados. Por ejemplo, en el caso del consentimiento, legítima defensa, contramedidas, fuerza mayor, peligro extremo, estado de necesidad. Esto yo creo que esto más bien son defensas que pueden tener los estados que se consideren como violadores de la normatividad en materia de medio ambiente, y bueno, simplemente hay que tomar en cuenta para quizás argumentar lo contrario, ¿no? Una cuestión que me pareció también muy importante es el cumplimiento de normas imperativas. Dice la Comisión de Derecho Internacional que el artículo 16 dice: ninguna disposición del presente capítulo excluirá la ilicitud de cualquier hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación que emana de una norma imperativa de derecho internacional general. Este es un aspecto que me parece muy relevante. Yo, desde el punto de vista de la academia, he considerado que existe una especie de orden público internacional, es como una especie de segundo piso de carácter normativo, donde están las normas de derechos humanos, algunos principios de derecho internacional que son indudablemente principios de jus cogens internacional, y normas de derecho del medio ambiente. Es un orden público internacional, es una cuestión que, bueno, un tanto lo he manejado en algunos trabajos, y he buscado apoyarlo de alguna manera la argumentación con ejemplos concretos. Por ejemplo, el carácter que tiene la normatividad internacional en materia de derechos humanos, que no es un derecho que, por ejemplo, establece derechos y obligaciones. Por ejemplo, un tratado internacional en materia de derecho humanitario internacional, por su incumplimiento no se termina. Hay ciertos principios de derecho internacional como, por ejemplo, el jus cogens o el pro homine, que hacen a la normatividad completamente diferente de un derecho de carácter comercial o bien de otro tipo. Esta es una elaboración de carácter teórica que a lo mejor puede funcionar. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias del hecho
internacionalmente ilícito. Y dice, la responsabilidad internacional del Estado de conformidad con la disposición de la primera parte nace de un hecho internacionalmente ilícito, produce las consecuencias jurídicas que se enuncian en el presente. En principio, hay la obligación de cumplir con la obligación, es decir, el hecho de reconocer que hay una violación de la normatividad internacional no implica que ya con eso se acaba la obligación de cumplir, ¿no? Hay obligación de cesación y no repetición. Voy a ir un poquito rápido. Hay una obligación de reparación. Indudablemente, esto también lo hemos visto en las diferentes mesas y ahí no se puede precisamente alegar la existencia de un derecho interno en contra de este tipo de obligaciones. Hay una, en esto quizás me pare un poquito, hay una obligación del Estado en frente de la comunidad internacional. El artículo 33 establece, dice, la obligación del Estado responsable enunciadas en la presente parte pueden existir en relación con otros estados o varios estados o la comunidad internacional en su conjunto, según sean en particular la naturaleza y el contenido de la obligación internacional violada y las circunstancias de la violación. La presente parte se entiende sin perjuicio de cualquier derecho que la responsabilidad internacional del Estado pueda generar directamente en beneficio de una persona o una entidad distinta de un Estado. El ejemplo es la contaminación del mar, es decir, es como una obligación erga omnes, dicho en sentido técnico. En todo eso hay también como consecuencia la reparación del perjuicio, la restitución, la indemnización y la casuística internacional, los casos, uno de los últimos casos de Nicaragua, ciertas actividades en Nicaragua, promovido por Costa Rica, nos dice que hay la necesidad de responsabilidad internacional. Bueno, creo que serían los aspectos más interesantes. Hay todo una casuística también en el sistema jurídico interamericano que de alguna manera, insisto, aunque no tenemos un tratado internacional en materia de responsabilidad internacional, está muy identificada en el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional y en diferentes disposiciones de la casuística internacional dictada por la Corte Internacional de Justicia, indudablemente, y la Corte Interamericana, por lo menos. Bueno, perdón, por la amplitud del tema es imposible en unos cuantos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Becerra, por esta exposición, que, bueno, naturalmente es un tema de total importancia porque, digamos, la existencia de obligaciones jurídicas en torno a la protección del medio ambiente, pues poca utilidad tendría sin un régimen de atribución de responsabilidades. Y en ese sentido también será interesante ver los posicionamientos de la Corte Internacional de Justicia y de los otros tribunales que tienen ante sí preguntas sobre la responsabilidad de los estados por acciones que impactan el cambio climático. Bueno, ahora vamos a proceder a una muy breve sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si hay alguien aquí en el foro o a través de Zoom con alguna pregunta o comentario, adelante. Me surge una duda con respecto a la segunda pregunta de la opinión consultiva. ¿Por qué se está pidiendo un régimen de reparación si... Más bien reformulo mi pregunta. ¿Podría ser que el régimen de reparación de los acuerdos de París puede influir, que en realidad es un régimen bastante perjudicial para el sentido de reparación del daño como lo entendemos,
¿podría influir en la opinión consultiva con respecto a la segunda pregunta? ¿O sería más bien que la segunda pregunta está hecha para tratar de contrarrestar este régimen de reparación que establece el Acuerdo de París, que prácticamente solo es financiación y no se busca ser relativamente punitivo por las violaciones al medio ambiente? Sí. ¿Cómo sea? Bueno, yo le diría, a ver, vamos a ver. Yo creo que ayer me parece que quedó bien claro decisión de Szekely en el sentido de ver la evolución del derecho internacional, porque él se refirió precisamente a diferentes etapas, ¿no? Él dice, llegamos a París en un tratado internacional que es bastante vago. Lo que estamos tratando de hacer, y esa es mi perspectiva, es ver que la responsabilidad internacional no solamente está en París. De la Corte, la labor va a ser una labor bastante interesante en el caso de responsabilidad internacional, es decir, buscar, y hay un trabajo muy importante que es lo que hace la Comisión de Derecho Internacional, lo que he mencionado, pero puede recurrir a otros documentos internacionales, porque la responsabilidad, lo veíamos ayer en materia del mar, por ejemplo, ahí está en la tercera Confemar, ¿no? Es muy claro. Sí, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un ejercicio verdaderamente de construcción, de hilar muy fino, ¿no? En el sentido de, esa es la normatividad internacional que protege a este fenómeno que se está produciendo, aunque no se destine exactamente a eso. Ayer se dijo, la tercera conferencia sobre derecho del mar no estaba previendo el cambio climático. ¿Puedo agregar algo? Claro, por favor. Sí, bueno, la pregunta se me hace pues, muy truculenta, porque lo que había mencionado yo de las estrategias de litigio internacional, pues hay que tener mucho cuidado cómo se formulan las preguntas. Entonces, la pregunta no es solamente obligaciones de los estados en relación a protección del medio ambiente o para responder al cambio climático, o sea, la aterrizan más todavía, ¿no? O sea, gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, pareciera ser que la pregunta, yo también hay que tomar en cuenta pues, o sea, no es automático que la Asamblea General pase una opinión consultiva, tiene que pasar por un filtro de estados bárbaro, ¿no? Y lo que les había comentado, o sea, en derecho internacional, o sea, es lo que los estados quieran como comprometerse, por eso el régimen de responsabilidad tardó tantos años, ¿no? O sea, era una encomienda que tiene 40 años, ¿no? Y que ha tardado en salir. Pero digamos, la pregunta es muy precisa, ambas, ¿no? La del compañero y la de la opinión consultiva, y está limitada a estos efectos digamos, de régimen ambiental, pero de gases de efecto invernadero. Y la verdad es que hubiera sido mejor que hubiera sido más amplia, ¿no? O sea, sin duda el daño de gases de efecto invernadero puede ser como el más palpable, sobre todo para los estados insulares, pero no es el único, ¿no? Y lo que mencionaba, por ejemplo, en armas nucleares, ahí sí hay digamos, una opinión consultiva, una decisión de Corte Internacional de Justicia referida a generaciones futuras. Perdón que regrese al tema de equidad intergeneracional, pero ahora vámonos al tema de Hungría y Eslovaquia, ¿no? O sea, ahí también, o sea, hablan de derecho sustentable y que los estados tienen que observar tales regímenes, y Veramantri se fue todavía más y lo expone así como si ya fuera un principio consolidado. Creo que hubiera sido más afortunado que fuera más abierta la pregunta y no referida a Hey, porque podría prestarse esa confusión, a decir, bueno, o sea, es que el régimen nada más es el que está en Acuerdo de París, y creo que no, porque, o sea, en cumplimiento puede darse, digamos, varios sistemas que se utilizan mucho en materias, en los MEIS, ¿no? En los acuerdos de derecho ambiental, los NCPs, ¿no? Los Non-Compliance Procedures. O sea, que eso es una inobservancia. A ver, no observó y no necesariamente reparación del daño. Vamos a acercar a los estados al cumplimiento, ¿no? A través de los Non-Compliance Procedures, que es figura muy recurrida en los MEIS, ¿no?
que Rosalía Ibarra, ahorita estaría hablando de ellos 3 horas, ¿no? Si pudiera. Entonces, digamos, no solamente las consecuencias van a reparación del daño, sino puede haber mecanismos para acercar al cumplimiento de los estados. Y ya la última, entonces, pues sí, ya es reparación del daño, pero eso ya es hasta el final. Pero eso yo creo que es cuestión de, digamos, cómo se formulan las preguntas, ¿no? Y pues finalmente, pues tiene que pasar por filtro de Asamblea General y es hasta donde los estados quieran llegar. Sí. Establece el principio del ex especial, prácticamente tienes un régimen propio, vamos a aplicar esto y vamos a aplicar el régimen general. Pero no necesariamente se descarta que, o sea, el régimen de reparación del daño, porque te digo, eso es nada más una parte del incumplimiento, o sea, reparación del daño es solamente una parte, y sobre todo en derecho ambiental, en muchos non-compliance procedures, los NCPs, ¿no? O sea, digamos, si el Estado no se está acercando al cumplimiento de la norma, vamos a incentivar a que se acerque, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque eso es hasta el final. Y entiendo la parte del lex specialis, pero no necesariamente que tengas un régimen dentro de un tratado para digamos, acercar al cumplimiento. Y eso, los tratados ambientales y muchos más de derechos humanos también tienen regímenes de NCPs. O sea, eso no significa que no puedas entrar al régimen universal Vamos a ver. de reclamación. Sí. Bueno, en principio, a ver, espérate. Me parece que es muy interesante este seminario, porque estamos escuchando a los científicos, nos están diciendo, lo que por lo menos yo voy aprendiendo en estos 2 días, es que el sistema, o mejor dicho, el medio ambiente es todo un sistema en donde estamos insertos. Es decir, no porque un tratado internacional, la convención, hable o tenga normas laxas sobre efecto invernadero, no vamos a establecer ciertas obligaciones para los estados. Hay que ver, dado la complejidad del problema, hay que ver la normatividad en términos generales. Está derecho del mar, estamos a acceso a la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y ese es el ejercicio que yo creo que debe de hacer, porque si no nos convertimos en abogados codigueros o expertos en derecho penal, nullum crimen sin el eje, nullum pena sin el eje. Es decir, yo creo que las cortes deben de hacer un ejercicio en sentido general. Y ese es lo interesante del seminario, ¿no? Que nos estamos escuchando, aunque a veces no los entendamos bien a los científicos y los abogados, porque los abogados vamos a interpretar la normatividad. Ahí está. Y así es lo que yo veo, es decir, el efecto invernadero no solamente está causado por una norma de derecho del mar, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias por sus aportaciones sobre esta pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor Ferrer, el doctor Becerra o para también el doctor Carlos Cruz que nos está acompañando desde Basilea? Por favor. Sí, gracias. Creo que iría un poquito más. Es en consonancia de dos de las ponencias, pero lo mencionó particularmente el doctor Cruz. Yo lo que digo, lo he leído en algún lugar, que no entiendo por qué no está sobre la mesa, es el tema de responsabilidad internacional objetiva, que en lugar de que hablemos de, que en inglés es International Responsibility, hablamos de International Liability, que hay unos artículos de la Comisión de Derecho Internacional que tratan este tema en particular y que implica que, aunque no haya una violación a una norma de derecho internacional, se tiene que hacer una compensación, una indemnización por daños. Entonces, lo que digo, no sé si es algo que esté muy débil todavía o cuál es la razón de que en este contexto de emergencia climática, que pienso yo que es bastante relevante, ¿por qué no se habla de esta responsabilidad objetiva de los estados? No, yo le diría así rápidamente por falta de tiempo, pero indudablemente hay casos concretos. No sé si conoce usted el caso del satélite en otro tiempo soviético que cae en territorio de Canadá. Y ahí es una cuestión de carácter objetivo, es decir, no hay una intención del daño, sino simplemente la utilización, como estrictamente se habla de la responsabilidad objetiva, la utilización
de un mecanismo que por sí es peligroso al causar daño, hace responsable a quien es propietario, ¿no? Que fue la Unión Soviética. Sí, pero le digo, vamos a dejarle el trabajo a las cortes, ¿no? Pero sí, sí lo tomamos en cuenta. Pero no hay tiempo de hablar de todo esto. Muchas gracias. Sobre este punto y relacionado también, bueno, creo que se pueden tender líneas entre esa pregunta y, por ejemplo, la debida diligencia de los estados. Entonces, Carlos, no sé si tengas alguna reacción al respecto. Sí, de nueva cuenta, destaco el contexto de mi presentación en el sentido de que hay normas, hay obligaciones en derecho consuetudinario que su incumplimiento pueden dar pauta, desde luego, a una responsabilidad internacional. Por ejemplo, en el sentido de si un Estado no adopta las medidas de debida diligencia para efectos de reducir las emisiones en determinado sector, la segunda pregunta está inserta como consecuencia de esa violación. Y aquí la idea quizás no es enfrascarnos en el régimen previsto, por ejemplo, en el Acuerdo de París, porque si te enfrascas en las posibilidades que tiene el Acuerdo de París, pues no tienes un mecanismo de reparación. Más bien, la idea, y quizás esto es un punto donde merece que los estados en sus observaciones escritas y orales maquinen un argumento para decir, a reserva de lo que se observa en las convenciones internacionales sobre cambio climático, hay normas de carácter consuetudinario que nos permite determinar cierta violación a derecho internacional y por ende se activa el derecho de responsabilidad internacional. Entonces creo que en este sentido vale la pena destacar que no importa que por ejemplo, en el Acuerdo de París no exista un mecanismo de reparación, más bien tenemos que ver el derecho internacional como un sistema en general que incluye el derecho consuetudinario y las normas de responsabilidad internacional objetivo. En este caso, tienes toda la razón al hacer hincapié en el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, los artículos en particular de 2001, pero también vale la pena destacar el trabajo de dicha comisión, por ejemplo, en los artículos, en los principios, perdón, no, lineamientos, disculpa, sobre protección de la atmósfera de 2021, donde rescata muchos de estos pronunciamientos sobre cómo aplicar principio de prevención a la luz de responsabilidad internacional. Entonces, creo que este ejercicio es el que va a valer mucho la pena que los estados enfaticen ante la Corte, propongan, sobre todo que propongan este tipo de razonamiento jurídico para encaminar un poco el razonamiento de la Corte. Y quizás no enfrascarnos en discusiones justinianas de si una norma contenida en París tiene o no mecanismos para reparar el daño bajo derecho internacional. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Agradecemos también a los doctores Gabriel Ferrer y Manuel Becerra. Y con esto concluimos este quinto panel. Vamos a la 1:45, por favor.